Ahora sí, ya para meternos en el tema que quiero que aprendamos en el día de hoy, es un tema muy sencillo, pero que si nos ponemos a explicar todas las propiedades que tiene, nos lleva mucho tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo ágil el video. Lo que vamos a tratar en el día de hoy se llama tabla. ¿Qué es una tabla? Yo les voy a dejar esta definición que dice que una tabla es un cuadro dividido en celdas que están organizadas en dirección vertical y horizontal. Es una buena herramienta para organizar información o presentar cifras. Puedes crear una tabla en blanco, convertir texto en una tabla o aplicar cualquiera de las variedades de estilos y formas de tablas que existen. Entonces, esta sería la definición de manual. Ahora vamos a ver un poquito de qué es lo que está hablando. Es un cuadro, imagínense un rectángulo, dividido en celdas. Cada cuadradito chiquitito que se va a dividir ese cuadrado grande se llama celda, que están organizadas en dirección vertical, es decir, paraditas, y horizontal, que son las que están acostaditas. Es una buena herramienta para organizar información o presentar cifras. Yo recomiendo que este tipo de tablas, este tipo de herramientas en Word se manejen cuando lo que van a poner dentro de esas tablas o dentro de esas celdas sea mucho texto. Si van a manejar mucho número, recomiendo que sea Excel la herramienta o el aplicativo que se use. Pero bueno, en Word vamos a aprender cómo poner una tabla, ¿sí? Y a esta tabla nosotros podemos darle un sinfín de personalizarla, de adecuarla a nuestra necesidad. La primera manera que les voy a mostrar para poner una tabla aquí es, vamos al botón que dice insertar, y allí ya nos aparece la opción de tabla. Si ustedes ven, aquí hay como una tabla de chocolate, que si yo voy pasando, supongamos hasta el final, me dice que ahí estoy obteniendo una tabla de 10 por 1, 10 columnas por una fila. Si yo bajo despacito, vamos a ir viendo que ese número se va aumentando. Por ejemplo, tabla de 10 por 3. Es decir, tabla de 10 columnas por 3 filas. Y lo máximo que me deja en este apartado es 10 por 8, 10 columnas, 8 filas. Yo puedo ir poniendo la cantidad de filas o columnas que necesite. En este caso yo voy a poner una tabla de 3 columnas, 8 filas. ¿Sí? Como ven, allí ya me quedó titilando el cursor. Eso significa que yo puedo escribir dentro de esta tabla. ¿Cómo puedo desplazarme dentro de la tabla? Con las flechitas de desplazamiento, que son las 4 que tenemos en nuestro teclado, que nos muestran arriba, abajo, izquierda, derecha, y puedo yo desplazarme a través de las distintas celdas. Cada cuadradito de estos, recuerden que se llama celda. Otra manera de hacerlo es con la tecla Tab, que me desplaza hacia la celda que está inmediatamente a la derecha. Y la manera que yo más frecuentemente uso es directamente con el mouse y haciendo clic en la celda que necesite. Entonces, sencillo, insertar tabla, dibujo y pongo la tabla del tamaño que yo desee o necesite. Si me quedé corto, me falta una fila o me falta una columna, es tan sencillo como pararme en una de las celdas y allí hacer clic derecho. Voy a donde dice insertar y me pregunta qué es lo que quiero insertar. Una columna a la izquierda, una columna a la derecha, una fila arriba o una fila debajo, ¿sí? O puede ser que esa misma celda la quiera subdividir en otras celdas.
Entonces yo supongamos que necesito una fila debajo, hago clic y ya inmediatamente me adjuntó o me añadió una fila más. Como ven, entonces no es muy complicado el manejo de o poner una tabla en forma muy rápida. Yo, por ejemplo, supongamos que estoy jugando al ahorcado y necesito crearme una tablita. Lo hago muy rápido con el Word. Esta primera columna, esta primera fila, perdón, necesito personalizarla. Vengo al margen superior, al margen izquierdo, y la flechita se me tiene que colocar con el puntero hacia arriba, hacia la derecha. Fíjense que si yo me muevo hacia adentro desaparece esa flechita. Me coloco ahí al costadito, hago un clic y ya se seleccionó esa fila. Voy a inicio, le digo que necesito centrarla, quiero cambiarle la letra a esa, solamente a esa fila, porque es el encabezado, y ya lo hice. Supongamos que quiero también cambiarle la letra. Y algo que nos puede ayudar también a diferenciar que esta es la cabecera de nuestra tabla es el sombreado. Ustedes pueden elegir el color que más les guste. Yo lo voy a dejar ahí. Bien, entonces de esta manera muy sencilla podemos poner una tabla. Vamos a ver otras opciones. Otra manera de colocar una tabla es insertar. Vamos nuevamente a tabla, pero aquí vamos a donde dice insertar tabla. Me pregunta cuántas columnas y cuántas filas yo deseo. Supongamos que necesito que sea 5 columnas, pero que sean 20 filas. De esta manera tan rápida pudimos insertar una tabla en nuestra hojita, ¿sí? No me sirve, control Z y la saco, ¿sí? Bien, entonces vamos nuevamente a insertar tabla, y la otra opción que tenemos es dibujar la tabla. Si hacemos clic allí, venimos a la hoja, se me forma un lápiz. Ese lápiz está esperando a que yo dibuje. Siempre que usamos este tipo de herramientas, tengamos presentes de ver hasta dónde llega el límite de nuestra hoja, porque si nos salimos, obviamente no va a salir en la impresión en el caso que necesitemos imprimirlo. Hago clic. Necesito una línea en horizontal, la tiro. Necesito una línea en vertical, la tiro. Necesito una línea en horizontal, la tiro. Necesito una fila oblicua, la tiro, ¿sí? Entonces, esta manera lo que hace es ponerme un lápiz y que yo le diga dónde quiero dibujar esa tabla o esas celdas o esas líneas, ¿sí? Como salgo, hago doble clic y desapareció el lápiz y puedo seguir trabajando. Como ven, entonces son herramientas que si las aprendemos a usar no son muy difíciles y nos van a ayudar bastante a lograr los trabajos que nos van a ir solicitando. Así que es solamente cuestión de experimentar con las cosas o las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Vamos a seguir viendo, insertar tabla. Recién vimos que nos hacía esta opción, dibujar tabla, pero también tenemos tablas rápidas. Esto que dice aquí, hojas de cálculo de Excel,
Quizás lo veamos con más detenimiento si tenemos tiempo, porque bueno, a mí me alivia muchísimo el haber aprendido un poco de Excel, me alivia muchísimo a la hora de trabajar con tablas. Pero ahora vamos a elegir tablas rápidas. Tablas rápidas, como ven, ya tiene formatos preestablecidos y nos ayuda mucho al tema de la personalización. Supongamos que yo necesito algo parecido a esto, hago un clic y ya se me insertó la tabla. Lo que puedo hacer yo ahora es borrar y sobreescribir estos datos y cambiarlos por los que yo ya necesito. Esto es un modelo como para que nos pueda servir como guía cómo nosotros poder personalizar una tabla. Supongamos que yo necesito personalizar mi tabla, acomodar algunas cositas para que sea más útil para mí. ¿Cómo selecciono la tabla? Si yo me coloco sobre la tabla, me van a aparecer estas 4 flechitas, hago un clic allí y ya de esa manera seleccioné toda la tabla. Allí puedo cambiar el formato de absolutamente toda la tabla. Por ejemplo, si quiero personalizar los bordes, puedo decirle que no tenga borde, que me borre el borde izquierdo, me borre el borde inferior, o puedo ir abajo donde dice bordes y sombreados y allí elegir, por ejemplo, el estilo del borde, el color y el ancho de mi línea, ¿sí? Y aquí en vista previa vamos a poder ir viendo cómo se vería aplicado estos cambios que voy haciendo. Otra cosa que puedo elegir también así seleccionado es el sombreado para toda la tabla. O puedo ir a estas 2 pestañitas que me aparecieron aquí, que dice herramientas de tabla, diseño y presentación. Vamos a ver qué podemos encontrar en diseño. En diseño me da ya algunos prediseñados para hacer más llamativa a mi tabla, ¿sí? Entonces es una buena herramienta, fácil, rápida, como para que yo pueda hacer más vistosa mi tabla. Podemos elegir a qué aplicarlo, si a toda la tabla, solamente a una columna o a una fila. Aquí donde dice sombreado, también podemos tener la misma opción de qué color va a aparecer dentro o de fondo de mi tabla. En estilo de borde puedo elegir entre distintos colores y doble fila, una fila, más grueso, más angosto, ¿sí? Me va a aparecer una plumita, un lápiz, y yo hago clic y voy arrastrando y me va dibujando ese borde del formato que yo elegí. Por ejemplo, supongamos que yo aquí necesitaba solamente hacerlo al contorno, a lo que está afuera. Para sacar la selección es doble clic fuera de la tabla. Ahí está. Y ya me quedó mi tablita cambiada con lo que yo le pedí. Vamos a seleccionarla nuevamente. Vamos a ir a diseño. Aquí en color de pluma, obviamente es el color que le vamos a elegir para que nos haga mientras nosotros vamos pasando el lapicito o la pluma. En bordes podemos seleccionar lo mismo que veíamos recién, todos los bordes o ninguno. Y algo que es muy útil es esta herramienta que dice borde diagonal ascendente. Por ejemplo, supongamos que yo necesito aplicarle rayas a solamente esta parte, la que está debajo de los títulos. Selecciono solamente esas celdas, voy a bordes y le digo que me ponga una raya porque no van a haber datos en estas celdas. Y en copiar borde, bueno, puedo copiar todo lo que está aquí para aplicárselo a otra tabla. Vamos a ir
a donde dice presentación y aquí me da la opción de dibujar una tabla, de borrar. Por ejemplo, supongamos que yo esta línea no la necesito, me aparece una gomita de borrar, hago un clic y ya borré esa línea. ¿Sí? Cada cosa que yo haga un clic va a irse borrando. Para eso me sirve la opción borrador. La saco con doble clic fuera de la tabla. Vamos bueno, dibujar tabla ya lo vimos. Eliminar, elimino todo lo que esté seleccionado o toda la tabla. Insertar arriba, debajo, ¿sí? Esto es para filas, esto es para columnas. Y otra herramienta que puede ser muy útil es esta que dice combinar celdas y dividir tabla. Supongamos que yo tengo mi tabla ya hecha, pero necesito que estas dos celdas estén juntas. Es tan sencillo como seleccionar a las dos celdas y voy a donde dice combinar celdas y me desapareció la línea divisoria que estaba al medio. Por el contrario, si yo por ejemplo necesito que a esta celda, dentro de esa celda tener más divisiones, voy donde dice dividir celdas y me pregunta en cuánto. Por ejemplo, puedo ponerle 3 columnas y una fila y de esta manera ya tengo 3 celdas dentro de una para poder escribir más. Obviamente esto se ve mejor si está la tabla un poco más grande, ¿sí? Yo necesito, por ejemplo, aquí está distribuida de forma uniforme, ¿sí? Las 3 columnas y todas las filas están de un mismo tamaño, pero supongamos que yo necesito que la columna del total esté más chica. Me paro entre los bordes, en el borde, perdón, de la división, y hago clic y arrastro hasta donde yo desee. Por el contrario, si necesito agrandarlo más, haré lo mismo hacia el otro lugar, ¿sí? O puedo hacerlo desde aquí arriba, que me aparece como una rejillita y se me forma una doble flecha. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, en este caso solamente me divide o me agranda esa celda. Tendría que tener seleccionada toda la columna, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, también modificar los tamaños de esas celdas o de las columnas o filas no es tan complicado. ¿Qué más tengo aquí en diseño? Autoajustar. Supongamos que yo tengo un texto cortito o muy largo, lo que va a hacer es ajustarse al contenido y se va a ir acomodando a lo que yo tenga dentro de esa tabla. En este caso yo volví a darle ajustar a la ventana, o me va a decir la opción ancho de columna fijo, que no se va a poder mover esos parámetros que yo acabo de decirle. Aquí me dice si yo necesito un ancho un alto de fila fijo o un ancho de columna también fijo. Puedo decirle el tamaño que yo necesite. Distribuir filas me las va a hacer del mismo tamaño, y distribuir columnas me lo va a hacer también distribuir todas las columnas al mismo tamaño. Aquí en este lugar puedo elegir en qué sector voy a ver el texto, ¿sí? Por defecto, fíjense que ahora está arriba al medio. Si yo lo quiero centrado, pero al medio también con respecto a la celda, hago un clic en este dibujo y ya lo voy a tener. Fíjense que yo puedo decirle de qué manera la quiero apreciar. Tengo poco espacio, necesito una tabla chica y quiero que el texto esté en forma vertical. Voy a donde dice dirección de texto y, como ven, con un clic ya voy modificando
cómo se va a presentar ese texto. Supongamos que necesito una tabla muy chica, muy corta, y que el texto esté orientado hacia arriba, lo hago muy sencillo. Y algo que luego vamos a tener con más detenimiento son todas estas opciones. Ordenar, por ejemplo, me es muy útil cuando tengo gran número de datos o gran cantidad de datos. Por ejemplo, supongamos un listado completo de una biblioteca donde hay muchos libros, donde hay muchas personas, y supongamos que tenemos un inventario de libros y yo necesito ordenarlo en forma alfabética. A los libros es tan sencillo como tener todo un orden, todo escrito, y voy a esta opción, le doy a ordenar, me va a preguntar si en formato ascendente o descendente, y se me va a ordenar por alfabeto. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento en otra clase. Espero que puedan tener una buena semana y que, bueno, ya que se está aproximando el fin de año, puedan ir preparando todas las cosas para que este fin de año sea bueno. Gracias.